En el programa de hoy vamos a hablar acerca de los efectos de las políticas estatales en la pandemia. Para eso vamos a charlar con Gabriel Obradovich. Él es doctor en Ciencias Sociales y docente de la carrera de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Lo primero que quería preguntarte es un poco sobre de qué se trató el estudio, de qué va este estudio del estado de supervivencia, ¿por qué supervivencia? ¿Cómo fue el contacto del Ministerio Nacional con la facultad, con vos? Bien, el marco es en un conjunto de proyectos PISAC, que serían los PISAC 3. Hubo distintos proyectos de ciencias sociales a escala nacional organizados por el Ministerio de Ciencia y Técnica, y este último trató de visualizar distintos problemas vinculados al mundo social y estatal que trajo la pandemia y la pospandemia, ¿no? Había distintas áreas de competencia para proyectos vinculados con la transformación de los aspectos institucionales de la salud, la reorganización de la familia, procesos de violencia, empobrecimiento, etc. Y en nuestro caso el estudio estuvo vinculado al modo en que las empresas y las familias afrontaron las dificultades que trajo la pandemia y el cierre de actividades declarado en los inicios del 2020. Entonces nos preguntamos en ese proyecto básicamente el modo en que las políticas públicas que organizó el Estado Nacional se desplegaron en el territorio, en particular en el territorio santafesino, básicamente los programas de ATP e IFE, o sea, la asistencia, la producción y el trabajo y el ingreso familiar de emergencia, y el modo en que esas familias los recepcionaron, los usaron, los problemas que tuvieron, de manera de hacer un diagnóstico de cómo actuó el Estado, de las distintas escalas del Estado, y cómo actuó los distintos grupos sociales, las distintas familias, trabajadores, etcétera, en esos contextos, ya que fue de alguna manera como un gran experimento social, ¿no? No vivenciado en etapas o crisis anteriores de la sociedad argentina. Claro, no ha habido antecedentes de algo similar. ¿Y qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles fueron los resultados que ustedes, no sé si ya los tenés más o menos armaditos, porque sé que están por presentar? Estamos presentando los resultados que van sobre estas líneas que te decían, a la cual se desplegaron los interrogantes. Un interrogante fue a qué sectores afectó la pandemia o cómo los distintos sectores afrontaron la pandemia, y el modo en que las familias y las empresas se reorganizaron en función de la pérdida de ingresos, de la pérdida de trabajos, etc. Yo diría una primera mirada o un primer resultado que podemos pensar se vincula con los sectores más afectados en la provincia, que fueron dos centralmente, la industria y el comercio, en el Nodo Santa Fe también. Además, perdón, que estamos hablando de la pandemia, pero ya los números de Santa Fe en industria y comercio no eran los mejores. Es correcto. De hecho, uno de los datos que tenemos es que el producto estaba bajando en todas las ramas de producción. Desde 2017, 2018 ya mostraban caídas. Lo que hizo la crisis de la pandemia fue acelerar la baja de la producción y la baja del trabajo. En algunos sectores más que en otros. Los más afectados en términos de pérdida de producto fueron la industria y el comercio, lo que también redundó, por supuesto, en pérdida de trabajos y de ingresos. Eso te iba a decir, la empleabilidad, porque no yendo... Y con respecto a los ATP, yo después retomo lo del IFE, pero lo de ATP también me preguntaba, ¿era ayuda para el trabajo y la producción, pero de los que estaban en blanco? Correcto. El límite del ATP fue la economía formal, que es tal vez uno de los grandes problemas de la sociedad argentina y de la economía argentina, de qué manera se puede mejorar la formalidad del trabajo y de la producción. Al mismo tiempo son tal vez categorías un poco cerradas, habría que pensarla en términos mucho más elásticos. Buena parte de las empresas, que en general fueron pequeñas en Santa Fe, las empresas grandes fue alrededor de un 5% que tenían más de 25 o 30 empleados. El resto fueron empresas medianas y pequeñas las que solicitaron el programa. Pero aparte me imagino las que menor espalda para aguantar el impacto, que era indefinido. Correcto, correcto. Al mismo tiempo es cierto que el Estado en la primera ronda de ATP fue más abierta que las segundas y la tercera, y después fueron acomodando los requisitos, pero en la primera ronda se presentaron empresas que posiblemente tenían espalda y se presentaron ante la posibilidad de obtener fueron afinando fueron afinando el recurso y la herramienta. Pero te decía, lo formal y lo informal se mezclan en las empresas argentinas. Hay una parte, por ejemplo, de la mano de obra que tienen las empresas, incluso los pequeños comercios, los comercios familiares, la cual está formalizada en parte y en parte no. Y esto suscitó poder ver el modo en que se arreglan en el diario esas situaciones de desigualdad y de diferenciación dentro del empleo,
por ejemplo, no sé, pequeños propietarios de comercio, de empresas, de bares, de panaderías, de industrias, pidieron los ingresos del ATP para pagar sueldos en blanco y al mismo tiempo ayudaron a los trabajadores informales a que cobren el IFE, o entre los mismos trabajadores se llegó a un arreglo de que algunos puedan cobrar el sueldo de la empresa y otros cobrar el ATP, porque al mismo tiempo buena parte de las empresas los ingresos bajaron a cero, es decir, los bares durante el tiempo. Los bares, por ejemplo, sí, totalmente. De hecho, hubo varios acuerdos que tenemos registrados en entrevistas con trabajadores y también con propietarios, del modo en que acomodaron la situación de la pandemia a la situación legal, formal de las empresas. Eso no estuvo exento de conflictos, porque muchos trabajadores también se preguntaban por qué yo debo cobrar el IFE si estoy trabajando, pero estoy trabajando de manera informal. A su vez, el empleador decía con cierto criterio, está cerrado desde hace semanas, no tengo ingresos reales para pagar. Pero en buena medida se llegaron a acuerdos, digamos. Fue uno de los otros elementos que podemos charlar, escapándonos un poco de los datos más duros, es el modo en que los conflictos lograron superarse en distintos contextos, tanto familiares como laborales. Creo que todavía en lo laboral hubo una buena voluntad, una buena predisposición de todas las partes ante una situación que excedía a todos. Sí, yo diría, empezando pero acá no había a quién echarle la culpa. Total. Empezando por la escala más amplia de las políticas públicas, hubo una rápida reacción del Estado Nacional y en el caso de los organismos nacionales para poder brindar un subsidio rápido, ¿no? Tal vez en el IFE donde se notó más la apertura. Y es cierto que la gestión de esas políticas del ATP y del IFE fue centralizada, es decir, fue el Estado Nacional, las provincias casi no participaron. Al principio del estudio nos preguntamos cómo habían actuado los organismos provinciales, las gobernaciones, los ministerios de Economía, los ministerios de Desarrollo Social en la formulación, acción de esas políticas, y fueron por separado. Uno de los elementos que dejó la pandemia es un poco la organización rápida que tuvieron distintos caminos. Por un lado, el Estado Nacional, planificando en soledad frente a los estados provinciales, y por otro lado, los estados provinciales un poco a destiempo, cubriendo las políticas que el Estado Nacional no cubría. Por ejemplo, el ATP iba para ciertos sectores que no estaban contemplados, y esos sectores que no estaban contemplados requerían ayuda provincial, y muchas veces las provincias taparon de alguna manera los huecos que dejaba en términos de ayuda monetaria o en términos impositivos del Estado Nacional. Bueno, y ahora con el IFE, ¿qué pasó? ¿Cómo repercutió eso en el interior de las familias y incluso del consumo? Correcto. Al igual que el ATP, el IFE tuvo la buena característica de ser un ingreso de muy fácil acceso, sin mediación político-institucional, ¿no? Cada persona que lo requería accedía a través de las redes, de las plataformas de AFIP y de ANSES a los ingresos. Y el registro que tenemos es que si bien hubo algún tipo de problemas en relación a los datos que tenía el ANSES, por ejemplo, de personas que trabajaban pero ya estaban desocupadas y sus datos resultaban anticuados o estaban desfasados respecto a la situación actual, en general los reclamos actuaron un poco a destiempo, pero todos terminaron cobrando el ingreso. Esto fue importante porque casi no encontramos registros de personas que hayan quedado fuera de las rondas en una situación de desigualdad frente a otros. Tal vez la dificultad mayor estuvo en el acceso a los medios técnicos, es decir, a tener computadora, a tener internet, a sacar una cuenta bancaria. A sacar una cuenta bancaria, a saber qué era un CBU o cómo se podía pedir, al modo en que están distribuidos a veces en el propio trabajo informal de muchos sectores, donde hay cuentas en otros bancos que pierden conocimiento de esas cuentas, los números de esas cuentas, el tipo de banco donde está, es decir, la bancarización en particular de los sectores más vulnerables, es oscura para ellos debido a la multiplicidad de trabajos y de otros beneficios que han tenido frente al Estado. Entonces, eso requirió alguna ayuda por parte de organizaciones que, si bien no actuaron conjuntamente con el Estado Nacional, sí favorecieron el acceso a los ingresos. Por ejemplo, iglesias, organizaciones sociales, partidos políticos, etcétera. Digo, en el trabajo diario del territorio, muchísimos actores sociales ayudaron brindando internet, computadoras, ayuda, etcétera, y
posibilitando que muchos sean beneficiarios. Sin esa ayuda, posiblemente la política hubiera resultado a eso menos iba. global. Es como que noto que el Estado Nacional armó como un gran paraguas, pero lleno de agujeros que hubo otras organizaciones, tanto estatales como paraestatales o de la sociedad intermedia, Correcto. tuvieron que ir completando. ¿Cuáles fueron esas organizaciones o esos planes de ayuda también, por ejemplo, del gobierno provincial o municipal, por lo menos en nuestra zona? ¿O cómo funcionaron? ¿Cómo funcionaron? Uno puede entrever una división del trabajo. Digamos. Los grandes recursos fueron del Estado Nacional en términos monetarios, para toda la población y para distintos actores. En la escala provincial uno también puede pensar algo parecido. La principal acción de las provincias fue en términos de créditos, beneficios monetarios y algunas extensiones de impuestos. Y en el caso de los municipios fue más bien la gestión de esos recursos y también algunos microcréditos, extensión de impuestos, tasas blandas, etcétera, pero ya no manejando la cantidad de recursos que manejan las provincias, sino más bien gestionando los recursos provinciales, en términos de alimentos, en términos de ayudas monetarias, etc. Y en la dinámica de la economía local durante pandemia, ¿cómo afectó, qué efectos tuvo, mejor dicho, esta circulación de un dinero que no venía de una producción, sino que venía de un subsidio y que tampoco había muy bien dónde gastarlo, pero que era necesario para... Digo, una situación totalmente atípica. Totalmente atípica. El lado negativo es que Santa Fe fue uno de los aglomerados que mide el EPH en términos de pobreza que más sufrió la desocupación en términos de pandemia. Es decir, tenemos una alta tasa de desocupación y en términos de posición nacional. Me imagino que tiene que ver con el grado de informalidad. Correcto. Porque no eran alcanzados por ninguna... Por ninguna política. El ATP cuando va hacia los trabajadores, es decir, si recordás, un propietario de una empresa podía solicitar el ATP para pagar sueldos, siempre que estén formales, y eso contuvo un poco la pérdida de los ingresos. En el caso del IFE fue menor el ingreso y en general fueron más afectados los sectores más vulnerables, de manera que cayeron más en la línea de pobreza y aumentó más la pobreza y la indigencia para los sectores más informales de la economía. Dentro de esos sectores, los jóvenes y las mujeres fueron los más afectados. Digo, cayeron más personas en indigencia en un contexto donde tampoco podían ni siquiera salir a hacer changas. Correcto. O sea, una imposibilidad absoluta de hacerse de recursos. Sí. Y la división esta que decís entre los jóvenes y las mujeres. Que correcto, jóvenes, mujeres y trabajos informales en general. Hay una de las situaciones que tenemos que entrever también del mercado de trabajo, es que las entradas y salidas muchas veces son de trabajos con una formalidad a medias, ¿no? Es difícil de decirlo. Por ejemplo, un monotributista que hace mucho más horas y está registrado por menos horas. Un monotributista que en realidad está en relación de dependencia y se está pagando su correcto, propio... y se está pagando su propio salario. En esa situación, la situación de crisis que trajo la pandemia hizo que de alguna manera todos se vieron afectados, pero los que cuentan con menos recursos económicos y con trabajo formal sean doblemente afectados. ¿Y ninguno de estas herramientas o estos instrumentos estatales lograron que esa informalidad se formalice aunque sea en un porcentaje? ¿No hubo bueno, te voy a inscribir para que puedas recibir el ATP? Es una buenísima pregunta porque creo que se puede interrogar sobre si la pandemia y estas políticas dejaron algún tipo de recurso institucional para pensar políticas públicas de otra escala o mejorarlas en un futuro. Tal vez la parte buena es que la entrada al IFE supuso una formalización, por lo menos en el ANSES, de un conjunto de datos de personas que estaban fuera del reloj, de la mirada, del foco del Estado, de alguna manera. Y una actualización obligatoria de los datos. Digamos, es cierto que el ANSES tenía datos muy anticuados respecto al estado de la población y eso se mejoró. Otro lado positivo fue la virtualización, es decir, hay una tensión o una discusión pública en la sociedad argentina que continúa desde hace varios años, que es cómo gestionar las políticas sociales, cómo gestionar los ingresos monetarios que se dan a los sectores vulnerables. Hubo un paso en estos años que fue de la mayor mediación político-institucional de los planes sociales, pensando en los viejos planes trabajar,
hasta la nacionalización y formalización y virtualización de la UH, y ahora en esta nueva etapa de ATP. Uno podría pensar que esa gestión es más eficiente en un conjunto de elementos, pero deficitaria en otros. Como te decía hace un rato, tal vez el elemento más positivo que tengan estas políticas es el acceso rápido y la no mediación de otros agentes políticos institucionales para acceder a los beneficios, pero al mismo tiempo requieren de parte de la población ciertas capacidades tecnológicas, simbólicas, etcétera, que dificultan su desarrollo. Datos que no es solamente una planilla Excel con el nombre, apellido y DNI. Te hablan de incluso la distribución geográfica de esas necesidades, de cómo están concentradas en distintas zonas. Son datos muy valiosos para futuras políticas sociales y hasta laborales. Sí, yo lo que no dejo de pensar es que la vorágine de la sociedad argentina y de las crisis económicas de la sociedad argentina, pasamos rápido de una crisis a otra, que es difícil detenerse en términos de planificación estatal para los mismos planificadores que tienen que resolver problemas que parecen no dejar de aumentar. Es difícil, supongo, el tiempo para repensar las políticas que se han hecho y el modo de planificar hacia el futuro, ¿no? Requiere tiempo, requiere conocimiento, requiere reflexión y requiere recursos que tampoco destinados a la reflexión, no solo a la acción. Después me había preguntado en términos de gastos. En términos de gastos, la mayoría de los ingresos, por lo menos del IFE, fue a alimentos y medicamentos, digamos. Bueno, ahí hay una parte que también entre las poblaciones vulnerables de esta situación fueron los jubilados y las personas mayores. Sí. El IFE trajo un dato más que nos dio como una ventana a lo que comúnmente se llaman en ciencias sociales, a las clases medias vulnerables, es decir, a los sectores más bajos de los estratos medios que rozan la informalidad o sus ingresos son muy variables. Esa fue tal vez la población nueva que entró a ser beneficiario de un ingreso social, es decir, podemos pensar en pequeños comerciantes, en pequeños monotributistas. Hay que recordar que las categorías más bajas de monotributo y trabajo informal podían acceder al IFE. Personas que tienen tal vez la propiedad de un negocio, que usan como kiosco, que usan como almacén, que de por sí es bastante informal. Remiseros, categorías bajas de monotributo, trabajadores bajos en algunas empresas públicas y privadas también, cuyos ingresos están muy cerca de la línea de pobreza. Una línea de pobreza que no deja de elevarse. Aumentar, sí. Pero en general uno podría pensar que se acercan a las clases medias o por sus características culturales educativas, muchos de ellos con títulos terciarios, algunos universitarios, o con algún tipo de propiedad pequeña. Sin embargo, la pandemia los afecta y después la inflación también. Uno podría pensar en la continuidad de ciertos procesos. Y es tal vez en esas capas vulnerables de las clases medias donde el Estado tiene menos mirada porque no eran beneficiarios de planes sociales o de AUH o de algún plan Progresar y tampoco están formalizados en AFIP. Y es el número sorpresivo. Si recordás el discurso del presidente en su momento, se había pensado en un ingreso para 5 o 6 millones de personas y lo solicitaron 9. Bueno, el valor de los datos que ahora están actualizados. Sí, ahí está. Y es tal vez esa población la que menos políticas directas tiene. Lo que trae también, ¿no?, consecuencias políticas, formas de frustración social, de resentimiento social, etc. Bueno, sobre esto que me estás diciendo, vuelvo a ese segmento que mencionaste como los más afectados en volumen también por estas políticas, que fueron los jóvenes y las mujeres. ¿De qué manera fueron afectados por esta ausencia o insuficiencia de política? En el caso de los jóvenes, lo que registró el IFE es que tenemos muchísimos beneficiarios de jóvenes que están ingresando a sus carreras laborales de una manera informal. Cruzando con otros estudios, se tiende a pensar que hay alrededor de 5 o 6 años para recién graduados universitarios que ingresen formalmente a los mercados laborales. Esto que a lo mejor no lo tendríamos que decir en un programa de una universidad. No, pero ahí es correcto, pero es el mercado de trabajo, no es sí. la universidad. Es difícil que controle la situación de
del mercado de trabajo o que tenga una injerencia muy directa. Se pueden pensar muchísimas políticas en función de eso, pero tiene que ver con la estructura del mercado de trabajo. Entonces encontramos muchísimos jóvenes de sectores medios recién recibidos en esos años, desde 2016, 2017, 2018, que trabajaban en empresas vinculadas tal vez a su área de conocimiento, pero de forma informal, pocas horas y con salarios muy bajos. Es a ese sector tal vez el que también haya que... Claro, que no era alcanzado por ningún plan social y a su vez sus ingresos tampoco eran suficientes. Y en el caso de las mujeres en general están menos formalizadas que los varones y también se vio más afectada en el caso de nuestros datos, es decir, registramos muchos por el trabajo doméstico que es centralmente femenino. Bueno, hablando de perspectiva de género, una vez más. Pero no, el resultado uno podría pensar o reflexionar en todo caso sobre el nuevo conocimiento de la sociedad argentina que dejó la crisis y el modo en que actuó el Estado y qué reacciones rápidas, lentas, déficits tuvo para pensar futuras políticas sociales o alumbrar sectores de la sociedad que están poco contemplados en las políticas públicas. Dos preguntas, una muy breve y la otra como para dar un cierre ya a este programa. La primera es, ¿esos datos están abiertos? ¿Es posible acceder a esos datos? No te digo el dato personalizado, pero sí como dato abierto para que otras organizaciones, por ejemplo la universidad, pueda tomar conocimiento y también poder planificar en función de esa información. ¿Nuestros datos? Los datos relevados por IFE, por el ANSES, por el... Sí, los datos están abiertos, están los datos de ANSES que nosotros utilizamos mucho, están los datos de AFIP, también están los datos propios del estudio. Hago una pequeña salvedad rápida acá. Argentina tiene muchos datos, pero tiene una forma de obtener los datos y de describir los datos muy diversa. Entonces, lo que dice el dato requiere una comprensión específica. Te pongo un ejemplo, pero que nos resultó extremadamente revelador, porque en el caso del ATP, podemos tener un pequeño empresario que tiene una empresa de construcción con 10 empleados. Su tarea diaria es gestionar el trabajo de 10 personas en la construcción de viviendas o en la planificación de viviendas. Sin embargo, no figura como empresa ni como empresario en ningún lado. Él es monotributista y todos sus trabajadores son monotributistas. Entonces, el problema de los datos que tenemos tal vez no es la falta de datos, sino la falta de consistencia de los datos y el cruce de datos en distintas áreas del Estado y en todo caso para reflejar qué está mirando del mundo social. Es una de las dificultades del Estado Nacional. También una consecuencia del grado de informalidad y de recursos para afrontar los costos de formalizarse. Sí. Y la última que tiene que ver con la universidad. ¿Cómo la universidad reaccionó? ¿Cómo fue el trabajo de la universidad en función de participar de este PISAC y los recursos y observaciones y la puesta en juego de la universidad frente a esta propuesta que fue el PISAC? Yo creo que la reacción de la universidad en todas sus áreas fue muy rápida en la producción de conocimiento, en este proyecto como en otros y en diversas áreas. El conocimiento interno también de las dificultades de sus estudiantes, el conocimiento interno de las dificultades que tuvieron sus profesores, sus distintos agentes que actúan, así como también el modo en que la universidad pensó áreas distintas, el sistema de salud, otros sistemas de organización urbana, transportes, etc. Me parece que la dificultad no está en la producción de conocimientos o en un déficit de conocimientos, sino más bien en esto que pensábamos antes, ¿no? En la velocidad de la sociedad argentina para entrar en sucesivas crisis que hace extremadamente difícil la planificación y a su vez en la déficit de recursos para pensar planificaciones o políticas sociales. Me parece que ahí está el eje de la atención, ¿no? En vez de planificar hay que gestionar la incertidumbre. La incertidumbre y en el mundo político a su vez complejiza mucho más, ¿no? Gabriel, con estas últimas dos frases tenemos para hacer 45 programas más, pero lo tenemos que cerrar. Bueno, un gusto que me hayan invitado, un placer hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias por venir y felicitaciones por todo el laburo que representó esto.